Le pido que para esta segunda media hora me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluCeballos, hashtag ConcluCeballos. Esa es la etiqueta que vamos a utilizar. Sus comentarios con mi cuenta en Twitter y a mi cuenta en Twitter con esta etiqueta @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Los presos políticos o políticos presos, depende a quién le pregunte, en Venezuela, son lastimosamente algo que pareciera ser ya cosa del común. Según cifras del Foro Penal venezolano, hasta el 31 de enero de este año se registraron al menos 231 presos políticos en todo el país. Una disminución de las cifras de esa misma organización que un año atrás registró al menos 400 políticos presos. Parte de la disminución se dio gracias a la liberación de decenas de funcionarios por parte de las autoridades, esto en diciembre de 2017. La marcada tendencia de encarcelamiento a políticos y ciudadanos con opiniones contrarias al oficialismo fue corroborada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien certificó la lista de presos políticos del Foro Penal. El 26 de julio de 2017, Almagro explicó que el gobierno de Venezuela ha utilizado de manera sistemática la simultánea y periódica liberación y detención de presos políticos, conocido como el efecto de puerta giratoria. Dijo que se trata de una táctica para sembrar terror, silenciar voces disidentes o para sugerir su disposición a negociar, cuando en realidad lo ha hecho para aliviar la presión internacional, al mismo tiempo que sigue arrollando derechos y violando la Constitución. Según la OEA, en 2017 existían 117 presos políticos antes de las manifestaciones contra el oficialismo en abril de ese año, pero luego de unos 4 meses de protestas, para el 25 de julio de 2017, las cifras de políticos encarcelados había aumentado exponencialmente a unos 498. En el ojo de las encarcelaciones estaban o están muchos de los políticos venezolanos, en su gran mayoría militantes y alcaldes de oposición. Tal es el caso del encarcelado exalcalde de la ciudad de San Cristóbal, en Táchira, Daniel Ceballos. A Ceballos se le acusó de rebelión y agavillamiento, lo que se conoce como asociación criminal, por su presunta vinculación con los hechos de violencia ocurridos entre febrero y marzo de 2014 en San Cristóbal. Cargos de los que Ceballos siempre se ha declarado inocente. Fue encarcelado en marzo de 2014, recibió una sentencia de 12 meses. En 2015, un tribunal de Caracas le otorgó una medida cautelar de arresto domiciliario por motivos de salud, pero más de un año después, el 27 de agosto de 2016, agentes del SEBIN, del Servicio de Inteligencia Bolivariano, dijeron haber descubierto un plan con el que el político buscaba fugarse, por lo que lo trasladaron a un centro penitenciario. Esta noche aquí en Conclusiones, en nuestros estudios de Miami, voy a hablar con la esposa del exalcalde Daniel Ceballos, Patricia Ceballos. Le doy la bienvenida entonces, exalcaldesa también, Patricia Ceballos. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, Fernando. Gracias, Gracias por el espacio. Gracias por estar aquí. Nos vimos en Washington. Estabas participando allá en un foro y también te reuniste con el secretario Almagro, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿qué hablaste con Almagro? Bueno, primero agradecerles, como siempre, el espacio en Conclusiones, que aún con las severas limitaciones que hay en Venezuela, la libertad de expresión siguen siendo una ventana a través de la cual los venezolanos podemos informarnos sobre lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. En Washington sostuvimos una reunión de casi 2 horas con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, punto a tratar prioritariamente el caso venezolano, cómo la Organización de Estados Americanos ha apoyado en la defensa de los derechos humanos de un pueblo que hoy está sometido a un régimen de delincuentes. No se puede hablar en Venezuela de dictadura, esa palabra se queda corta. Hablamos de un régimen totalitario donde 2 grupos vinculados al narcotráfico, al terrorismo internacional, tienen al pueblo venezolano sometido a una de las peores y más graves crisis y agonías humanitarias de la historia. Curiosamente, uno de los países más ricos del mundo. Siempre Venezuela es el punto número 1, siempre Venezuela es la prioridad. Hablamos también, obviamente, del caso de mi esposo Daniel Ceballos, quien tiene medidas cautelares de protección, igual que mi persona y nuestros 3 hijos, dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, perteneciente a la OEA. Pedimos, bueno, el vínculo con la comisión para hacer nuevamente una revisión de estas medidas y que la comisión pueda pronunciarse por la liberación inmediata de Daniel. La comisión tiene una autonomía y una independencia como debe ser de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, pero pues claro, no está de más poder hablar de este caso donde ya mi esposo tiene 4 años secuestrado.
es la muestra de cómo actúan estos delincuentes que hoy tenemos erradicados en Venezuela, cómo persiguen a la disidencia, cómo persiguen al liderazgo, cómo persiguen a esa juventud firme, digna y irreverente que se resiste a ser sometida y a ser dominada por el régimen que tenemos en el país, cómo cualquier que atreva a manifestar sus diferencias con el régimen hoy es víctima de la persecución, del exilio forzoso o de la cárcel, en el mejor de los casos, porque no son víctimas de la muerte y del asesinato, en manos de los organismos de seguridad del Estado y en manos de los paramilitares o organismos irregulares que el mismo Estado venezolano financia. El caso de mi esposo Daniel Ceballos es el ejemplo de mucho más de 300 presos políticos que tenemos en el país. La cifra ha subido, se ha incrementado alarmantemente estos últimos meses. La persecución se ha dirigido no solamente ya a políticos presos, como el caso de mi esposo Daniel Ceballos, de Leopoldo López, del concejal de San Cristóbal José Vicente García, se dirige también a mujeres, a amas de casa, a menores de edad que están recluidos hoy en el Helicoide, a abogados, defensores de derechos humanos, a estudiantes universitarios que hace muchos años también están presos. La persecución ha dado un viraje ahora hacia la institución militar. Por la detención de los 9 militares reciente, ¿no? Que me estabas... Hay, aquí. Hay más de 90 militares presos. Se han venido sumando, claro. La más entre los últimos, el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año. La persecución en la institución militar es alarmante. Y es ahora pues a quienes ha apuntado el régimen de Maduro, quizá en el temor de aplacar lo que es el descontento dentro de esta institución militar. Siempre, mayormente lo soporta. Siempre lo hemos dicho, detrás de los uniformes de policías, venezolanos todos, de militares, hay venezolanos que están sufriendo lo mismo que sufre el pueblo venezolano en la calle. Oye, Patricia, déjame preguntarte algo. ¿Tú te acuerdas, pues sí, hace casi 4 años, en 2014, cuando estaba en San Cristóbal? Sí. Y cenamos mi esposo, sí. Con Daniel, tú y yo, estábamos cenando ahí. Y hablábamos de lo que podría pasar. ¿Te acuerdas? Que yo le decía a Daniel, yo creo que van a ir por ti, te van a meter preso. Sí. Y me decía Daniel que no. Y fue así. 4 días después del programa. 4 días después del programa. Sí, fue así. Dime algo, Patricia. Regresémonos a ese momento. ¿Tú dejarías que Daniel hiciera lo mismo, aunque supieras ya el resultado? Yo le insistí mucho a Daniel en ese momento que no viajara a Caracas, porque teníamos ese temor de que pudieran perseguirlo a él, encarcelarlo a él. Ya estaba perseguido y amenazado. Maduro, en cadena nacional de radio y televisión, dijo que él lo iba a encarcelar en una celda más fría que la de su jefe fascista, refiriéndose a Leopoldo López, que ya tenía un mes preso en Ramo Verde. El exministro Andrés Izarra, el exministro Rodríguez Torres, hoy preso que también. irónicamente está preso, ¿no? La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, por citar a altos funcionarios del gobierno, de la dictadura venezolana, que lo amenazaron por las redes sociales en sus declaraciones con cárcel. Y cuando tú le dijiste, no vayas a Caracas, ¿qué te dijo? Tenía que ir, que era su deber. Pero él sabía la posibilidad. Él sabía ese riesgo. De hecho, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia tenían días ya siguiéndolo en la ciudad. Lo siguieron incluso dentro del avión donde viajó de Táchira a Maiquetía, al centro del país. Y lo continuaron siguiendo todo el día lunes. Finalmente hasta el día martes 19 de marzo en la noche se lo llevan. ¿Lo dejarías? ¿Lo dejarías que lo hiciera de nuevo? Nos regresamos a ese momento, estamos en esa cena, ¿sabes lo que va a pasar? Le dirás, Daniel, no te voy a dejar. Vivimos la oportunidad en 2016 cuando se lo llevaron del apartamento en Caracas, le quitaron la medida de arresto domiciliario. Sabíamos 2 días antes que lo iban a trasladar. Y le dije, Daniel, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, no voy a huir porque eso es lo que quieren. Yo no voy a huir como un cobarde porque eso es lo que quieren. Y creo que eso responde a la pregunta de claro, 2014. Yo creo que yo apoyaría siempre a Daniel
en su idea y en su sueño de libertad por Venezuela. Y si nuestro sacrificio como familia suma a poder despertar la conciencia, a poder ser ejemplo de dignidad y de resistencia, como hasta ahora lo ha sido Daniel, creo que es algo que vale la pena. Me voy a quedar con esa palabra para ir al corte comercial. Gracias. Voy a hacer una pausa, regreso. Estoy de vuelta con Patricia Ceballos, esposa del exalcalde Daniel Ceballos y exalcaldesa. También como que a mucha gente se le olvida esa responsabilidad que asumiste, además del tema de Daniel, sí. Y es importante traerlo a la mesa. Patricia, ¿cuándo fue la última vez que viste a Daniel y cómo lo viste físicamente? Temas de salud y eso es muy importante, sobre todo estás en prisión, ¿no? Sí, bueno, lo vi el domingo, hace hoy 9 días. Antes de este viaje que hicimos el día lunes al foro que tuvimos con The Freedom House y la Georgetown University en Washington. La verdad, los abogados de Daniel siempre me dicen no digas todo el tiempo que Daniel está bien, pero yo con orgullo tengo que decir que es un hombre que ha sido resiliente a su desgracia, es un hombre fuerte, es un hombre que ha sabido sobreponerse con optimismo a sus circunstancias, a su situación. Es un hombre que siempre me da fuerza como su esposa, que le da fuerza a nuestros niños y que le ha tocado vivir cosas muy duras, que lo han ayudado a transformarse y a evolucionar para bien dentro de la cárcel. Y esa fortaleza que tiene espiritual y mental, yo pues le agradezco a Dios porque no tiene otra explicación que Daniel, después de 4 años, siga tan firme, tan lúcido, tan claro, tan coherente en sus planteamientos. Y bueno, está preso, o sea, ahorita tiene 4 años que cumplió el 19 de marzo, sin juicio, porque este juicio que inició por rebelión está en cero, se suspendió, no lo reaperturan. Hay una medida de libertad que ha solicitado el Ministerio Público, la Procuraduría de la República como representantes del Estado, que en un principio acusó a Daniel injustamente sin pruebas. Y esa medida está ahí, reposa en un tribunal, sus abogados defensores han pedido su libertad y simplemente el Tribunal 15 del área metropolitana de Caracas, el Tribunal 15 de juicio, no decide. La justicia en Venezuela está secuestrada y los jueces no tienen independencia ni autonomía. Oye, están bajo amenaza para poder decidir darle la libertad a un preso por órdenes políticas. ¿Y qué hace la Defensoría del Pueblo y qué hace el fiscal Tarek William Saab? ¿Han hecho absolutamente algo? Nada. Ustedes se han acercado a ellos, me imagino. Además que, ¿no? bueno, en su momento nos acercamos cuando era defensor del pueblo. Hoy, ahora es fiscal, ahora ni hoy cómo, estas ¿no? instancias son instancias que están deslegitimadas y que para nosotros los demócratas en Venezuela no tienen ningún tipo de peso ni de valor en la ley, en la Constitución. Son instituciones que le han dado la espalda a nuestra Constitución y que no tenemos a dónde recurrir. La realidad es que estamos en un total estado de indefensión. No tenemos dónde recurrir dentro del país, pero dentro del país tenemos nuestra Asamblea Nacional legítima y fuera del país tenemos nuestro Tribunal Supremo de Justicia legítimo, a quien acudimos en este viaje, en esta visita, donde consignamos toda la información del caso de Daniel y bueno, esperamos que haya un pronunciamiento próximamente por parte del DCJ legítimo, que es el que reconocemos nosotros como demócratas venezolanos. Oye, Patricia, ¿qué te parece a ti el cambio de personajes como Luisa Ortega? Y te traigo a Luisa Ortega porque a lo mejor es una de las de más alto nivel, pero además que tuvo que ver con todo esto de Leopoldo, con lo de Daniel, con 2014. Bueno, una acusación fiscal sin pruebas fue la que privó de libertad a mi esposo. Rodríguez Torres, en un programa de televisión, esa noche que se llevaron preso a Daniel, dijo que se habían llevado preso al alcalde por rebelión, cuando a esa hora ni siquiera había salido una orden de captura en contra de mi esposo. Y vemos ahora cómo estos personajes pues son víctimas de su propio sistema, del sistema que ayudaron a instaurar y a fortalecer. Sí, bueno, el SEBIN prácticamente fue hecho por Rodríguez Torres, ¿no? Y Leopoldo López está sentenciado a 13 años injustamente por una acusación aupada por la fiscal de la República. Quizá ya en el caso de Daniel
unos meses antes de tener que huir del país, también como una persona que es perseguida de este régimen, tuvo la oportunidad de intentar resarcirse, ¿no? Y es esta medida de libertad que reposa y que está ahí congelada en el tribunal, en el expediente de Daniel, en el Tribunal 15 de Juicio, y que no hay respuesta. Son víctimas de su propio sistema, son víctimas del sistema en el que ellos creyeron, y ese boomerang se les regresó en contra. ¿Ustedes perdonan? ¿Ustedes tienen la capacidad de perdonar a esa gente? Yo creo en la libertad y en el liberalismo como principio de vida. Y realmente quien no tenga la capacidad de perdonar no es libre. Nosotros no podemos ser presos del resentimiento ni de absolutamente más nada, porque ya bastante tenemos con que Daniel esté preso. Hablo como familia. Claro. Y esto lo predico para mí y lo predico para mis hijos, a quienes les digo que no debemos tener esos sentimientos de rabia ni de rencor, que en algún momento han llegado y que lo hemos sentido porque somos humanos. Pero eso distrae, eso mueve hacia cosas negativas, y nosotros tenemos que tener el foco puesto en principios democráticos, en principios y morales, en esa moral y ese patriotismo ciudadano venezolano que tenemos que rescatar, y el ojo y el foco bien puesto en encaminar al pueblo venezolano hacia una ruta que nos permita lograr la transición hacia la democracia que hoy no tenemos en Venezuela. Se me quedaron muchísimos temas en la mesa. Quería platicar de otras cosas más. Se me ha ido el tiempo en televisión, no me perdona. Ayuda. Y no perdona, además. Pero Patricia, mil gracias. Mil gracias por contarme todo esto y por estar aquí en el programa. Fuerza y fe, Fernando, para Venezuela. Es una frase poderosa. La fuerza la tenemos nosotros. Y la libertad de nuestro país está en nuestras manos. Y no está en manos de más nadie, sino de los venezolanos. Lograr el cambio que todos queremos. Hay que seguir luchando con coraje. Con estas palabras voy al corte comercial igual. Gracias, Fernando. En los dos momentos, ni qué agregar, ¿no? Después de lo que escuchamos. Ya lo...